Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos el gusto y el honor de recibir entre nosotros a Sebastián Mora. Sebastián Mora es el secretario general de Cáritas Española. Padre de familia, 3 hijos, natural de Málaga, desde los 20 años en Madrid, licenciado en Derecho, trabajador en Cáritas Diocesana de Madrid en cantidad de niveles, a nivel de parroquia, a nivel de diócesis, responsable de Cáritas en una de las vicarías de Madrid, en la Quinta. Lleva ya 6 años como secretario general en Cáritas Española, lo cual le lleva también a pertenecer al Comité Ejecutivo de Cáritas Europea y al Consejo de Cáritas Internacional en Roma. Cáritas Europea la base la tiene en Bruselas. Es también el director ejecutivo de la Fundación FOESA, de estudios sociales, de afamada experiencia en todo el mundo que intenta conocer un poquito la realidad sociológica en España. No puede prescindir de los estudios de esta fundación. Bien, pues ha querido participar con nosotros en esta clausura de los 50 aniversario de Cáritas Diocesana. Se lo agradecemos. Le pedimos una colaboración, incluso le sugerimos o le pedimos que él mismo eligiera el tema, y el tema no ha podido ser otro que uno precioso, ¿no? La Iglesia servidora de los pobres, al hilo del documento de instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española, de reciente aparición. Él nos va a hablar, a animar y a intentar desentrañar también un poco las claves, el contenido, los valores fundamentales de este documento. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, don Antonio. Como tenéis el cine ahí, si yo os aburro, miréis el cine, o esponjáis un poco, o... No molesta. Lo vais a sacar, pero si viene bien para cuando... Vamos a poner un fondo muy bonito. Ah, un fondo muy bonito, vale. Bueno, pues me tenéis que mirar a mí, lo siento. Digo, ¿qué vamos a hacerle? Mi abuela estaría encantada, pero... Muchas gracias por la invitación. Ya estuve aquí, en este mismo sitio, hace 3 años, creo, 2 años y pico. Espero tropezarme con alguna idea nueva, pero si repito lo que dije tampoco fue tan malo, o sea que tampoco nos viene mal el renovar, ¿no? ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta tarde? Que yo creo que es importante que sigamos con ese espíritu y esa actitud de acción de gracia que hemos tenido en la Eucaristía. Yo creo que la sociedad actual, que algo, una institución, una organización, un dinamismo, una forma de servicio cumpla 50 años, es un hecho relevante y un hecho importante. En la sociedad líquida, como dicen algunos sociólogos, todo pasa de manera muy rápida, y lo que hoy es moda, mañana es antiguo. Y sin embargo, en Cáritas tenemos ya una historia, tenemos una memoria, tenemos una narración que tenemos que vivir, que tenemos que celebrar desde ese espíritu de acción de gracia. Son muchas las esperanzas, muchos los dolores, muchos los compromisos, muchas las personas que han pasado haciendo el bien, como dice el Evangelio que pasó Jesús, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos cerrar los ojos y abrir el corazón y decir cuánta gente ha pasado haciendo el bien, y cuánta gente se ha gastado y desgastado haciendo el bien. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? También hay que decirlo, porque nos habremos equivocado muchas veces. Pero ese sentimiento profundo de acción de gracia, yo creo que es bueno que lo mantengamos.
El título de la ponencia, Iglesia Servidora de los Pobres, no es un título original mío, sino, como muchos sabéis, es un documento que en abril aprobó la plenaria de la Conferencia Episcopal, Iglesia Servidora de los Pobres, Instrucción Pastoral, que creo que es un documento, ya sé que lo habéis leído todos, pero yo animo a que lo repaséis, que le hagáis un repaso al documento, porque es un buen documento, porque es un documento que ayuda y un documento que nos puede orientar en la acción social y caritativa. Yo no voy a presentar el documento, yo voy a tratar de hacer una traducción desde lo que yo vivo y siento o lo que a mí me ha significado el documento. No solo el documento, sino la experiencia, otros documentos, lo que han dicho otros papas, ¿no? Y eso desde este sentido y actitud profunda de acción de gracia. ¿Y qué es lo primero que nos surge? Iglesia servidora de los pobres. Pues mirar, algo tremendamente grande, algo tremendamente importante, algo que nos hace raro al mundo que nos rodea, que es que la naturaleza íntima de nuestro ser Iglesia está unido al destino de los pobres. Y esto es parte del misterio de nuestra fe, que nuestra institución, nuestros 50 años, nuestra vida como Iglesia, está ligado de manera íntima al destino de los pobres. No de manera anecdótica, sino de manera esencial e íntima. Benedicto XVI decía en Deus Caritas Est: la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de la otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de asistencia social, que también podían hacer otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Dicho o explicado de otra manera, allí donde no hay caridad, no hay Iglesia. Fijaros, tan íntimo como eso. Pero es que celebramos la Eucaristía, pero si no hay caridad, no celebramos realmente la Eucaristía. Es que tenemos una catequesis magnífica con millones de personas jóvenes catequizándose. Si no hay caridad, esto lo expresa también muy bellamente el Papa Francisco Evangelii Gaudium. El querigma cristiano tiene una íntima conexión social, no una conexión al margen de. Fijaros, voy a tratar de explicarlo de otra manera. Los cristianos no solo estamos llamados a ser buenos. La caridad no es simplemente una virtud moral, es una virtud teologal. Los cristianos estamos llamados a ser santos. Y ser santos significa darnos a los otros mostrando el rostro misericordioso de Dios. ¿Porque somos mejores? No hay nada más que ver, no es porque somos mejores, es porque creemos en alguien que lo ha hecho también. Y eso es algo que en estos momentos es clave. Fijaros, esta mañana yo decía, nunca en la historia de la Iglesia, que yo recuerde o yo haya analizado, en tan poco tiempo hemos tenido tantos documentos del magisterio pontificio y episcopal diciéndonos que la naturaleza de la Iglesia está ligada al destino de los pobres. Nos lo dice el Papa en Evangelii Gaudium, nos lo dice el Papa en Laudato Si, nos lo dice el Papa en Misericordiae Vultus, nos lo dicen los obispos españoles en Iglesia Servidora de los Pobres, pero nos lo decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate, nos lo decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est, nos lo dijo Juan Pablo II en Solicitud de Rey. Bien, pero en tan poco espacio de tiempo, algo tan claro y que nos cuesta tanto, porque al final entendemos que el destino de la Iglesia está en ser muchos, en ser los mejores, en hacer muchas cosas, y el destino de la Iglesia está íntimamente unido a la causa de los pobres, porque son sacramento del Dios de Jesucristo. Es más, sacramento privilegiado del Dios de Jesucristo. Y yo creo que esto tenemos
que darle fondo, porque esto es fácil de decir, pero es difícil de vivir. Y por eso Benedicto XVI definía a Cáritas como un corazón que ve. En Deus Caritas es. Lo decía de forma muy bella. Cáritas es un corazón que ve. Es decir, es una forma de ver el mundo desde el color del corazón. Una forma de ver el mundo que quiere ir más allá de las miradas normales, que quiere ir al fondo de lo humano. Y lo primero que nos encontramos es que este mundo, cuando se mira a sí mismo, no mira desde el cristal del corazón. Cuando le preguntamos a los políticos, ¿cómo va la cosa?, nos dicen, hemos subido el Producto Interior Bruto, y hemos subido el desempleo. Dice, bueno, ¿y dónde están los pobres? Bueno, hemos subido. Cuando le pregunta a los empresarios, estamos vendiendo más. Cuando le pregunta, estamos avanzando. Y el corazón del Evangelio se fija en aquellos que están en los últimos de la fila. Y este mundo elige a los que están los primeros de la fila. ¿Cómo medimos el mundo? Medimos el mundo por los guapos, medimos el mundo por los listos, medimos el mundo por los que tienen, y el Evangelio, ese corazón que ve, mide el mundo desde el último, desde los feos, desde los no listos, desde los humildes, desde la fragilidad. Y eso es lo que nos define. Fijaros, nos define que nuestro destino como Iglesia está ligado al destino de los pobres, y que eso nos implica que tenemos que ver el mundo de otra manera. ¿Y cómo tenemos que ver el mundo de otra manera? Pues mirar 4 elementos que yo creo que tenemos que trabajarnos en estos 50 años y que surgen, dicho de otra manera, del documento Iglesia Servidora a los Pobres. Lo primero es que es básico, absolutamente necesario, imprescindible, que hablemos desde la experiencia. Dice el Papa Francisco, la realidad viene antes que la idea. Dejaros de pensar, hacer. Que hay que pensar, no digáis, el secretario general de Cáritas ha dicho que no pensemos, no. Sino que tenemos que partir de la experiencia. Porque la realidad es previa. Y hacer experiencia de acompañar, de comprometernos, de sentir, de dolernos, de oler. Esto lo tiene, el Papa Francisco lo tiene muy claro, y yo creo que ahí se le nota mucho su experiencia jesuítica. Decía San Ignacio, la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eternal. Es decir, el contacto cotidiano con los pobres nos hace amigos del Rey Eternal, de Dios. ¿Y cuál es ese contacto? Pues un contacto que significa oler, aunque huela mal, significa abrazar, aunque nos cueste, significa contactarnos, significa besar, significa abrazarnos. Cuando el Papa era obispo bueno, sigue siendo obispo, cuando era arzobispo de Buenos Aires, él tuvo una intervención en la Cáritas Argentina que rondó mucho por YouTube después, y él hablaba de algo tan sencillo, de cómo él veía a mucha gente que decía que estaba muy comprometida con los pobres, y en cuanto veía cómo tocaban a los pobres, él decía, aquí no hay compromiso, aquí hay distancia, aquí hay no ensuciarnos, no contaminarnos. Cuando uno ve al Papa, una de las cosas que llama la atención es que no tiene parapeto. El Papa abraza que te deja chupado. El Papa te besa, te agarra la mano que dice, a ver cuándo me la suelta. Es una persona que sabe que en esa experiencia nos jugamos lo que somos. No hay compromiso sin contaminación. No hay compromiso sin ese cuerpo a cuerpo que a veces incluso nos repele. Que incluso nos repele a veces.
Pero sin eso no hay. No sé si os acordáis de la foto aquella que dio la vuelta al mundo, del Papa abrazando a un señor que tenía muchos tumores por la cabeza. Lo que le sale, lo que nos tiene que salir es ese abrazo, ese contaminarnos. El Evangelio, fijaros, muchas veces la figura de la pobreza es una figura de contaminación, de no tocar porque nos podemos contaminar. Bueno, pues hay aquí una primera llamada. Un corazón que ve, toca. Un corazón que ve, abraza. Un corazón que ve, se ensucia. Un corazón que ve, se contamina. Surge desde la experiencia. La caridad no es una idea, la realidad y la experiencia va por delante. Y por eso es tan importante la labor del voluntariado. Y por eso es tan importante que el voluntariado se contamine. Yo recuerdo, no es de esta diócesis, igual lo que voy a contar os resuena, pero no pasó en esta diócesis, que aquí lo hacéis mejor que en otra. Yo entré en una Cáritas parroquial y me fueron a enseñar el despacho. El despacho de la Cáritas parroquial parecía los juicios de Nuremberg. Era una mesa donde se sentaban 3 voluntarios o 3 voluntarias y donde la persona que venía a pedir estaba debajo, y digo, hay que tener mucha necesidad y valentía para pedir desde ahí abajo. La estructura era clara. A mí no me toque y pídeme rápido lo que sea. No hay simetría. Hay esa distancia de yo soy la solución y tú el problema. Tú eres el que no tiene y yo el que tiene. Tú quien no sabe y yo quien sé. Necesitamos ese cuerpo a cuerpo. Ese contaminar, ese no tener miedo al contacto. Ese no tener miedo al abrazarnos. Eso sí podéis decir que lo he dicho, que he hecho un llamamiento a abrazarnos. Sí. A no mantener esas distancias que no generan experiencia. Mirar el Evangelio, leer el Evangelio en esta clave. Cuando Jesús tocaba y se dejaba tocar, besaba y se dejaba besar, lavaba los pies y se dejaba lavar los pies. En ese contacto mutuo de contaminación. Bueno, pues yo creo que es un elemento clave en estos momentos. En la sociedad de las abscesias, que tenemos miedo al ébola, que tenemos miedo al SIDA, que tenemos miedo a los virus, que tenemos miedo a la pobreza, que tenemos miedo a los refugiados, hay un grito desde el Evangelio que dice, la caridad quiere abrazar. Por eso cuando el Papa Francisco nos recibió al Comité Ejecutivo de Caritas Internacionalis, ¿qué es lo primero que dijo cuando definió Caritas? Sois la caricia de la Iglesia al mundo. Puede ser de otra manera. Si surge desde ahí, soy la caricia de la Iglesia al mundo. ¿Qué es lo primero que el mundo espera de una Iglesia servidora de los pobres? La caricia. Y sin caricia no hay caridad. Solo con caricia tampoco hay caridad. Bueno, pues primer elemento que me parece importante. Segundo elemento, bueno, desde esta contaminación, desde este corazón que ve, ¿desde dónde hay que ver? Decía Benedetti que todo es según el dolor con que se mira. Y decimos en el refranero español que todo depende del cristal con que se mira. Claro, dependiendo de dónde miremos el mundo va a tener un rostro y otro. ¿Y cuál es el lugar desde donde tenemos que leer el mundo? Pues el lugar donde tenemos que leer el mundo es la opción preferencial por los pobres. Esa opción que define San Juan Pablo II como el amor preferencial por los pobres, que es un ejercicio de primacía de la caridad. Y se refiere a la vida de cada cristiano en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y consiguientemente a nuestro modo de vivir y a las decisiones que debemos tomar coherentemente sobre toda nuestra vida y especialmente la propiedad y el uso de los bienes. La opción preferencial por los pobres primariamente
no es una forma de hacer el bien, sino una forma de leer el mundo, una forma de situarse en el mundo. Por eso Benedicto XVI decía que es una opción cristológica, que lo recoge otra vez el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. No un tema ideológico, no un tema ético, sino que es una opción cristológica, hacerse último con el que se hizo último. Ha dicho Alfonso que yo soy director ejecutivo de FOESA. FOESA básicamente es una fundación que trata de hacer estudios y análisis sobre la pobreza. Y la vez que me he visto más raro como director de FOESA fue en una mesa donde estábamos nosotros y donde había otra fundación que hace estudios sobre la riqueza. Y entonces lo que hace es analizar, bueno, pues quiénes son los más ricos, cuáles son las mejores empresas, aparte de otras cosas, ¿no? Claro, yo cuando escuchaba su discurso de alguna manera de las cosas iban bien, y cuando me escuchaba a mí mismo que decía, hombre, no van tan bien, decía, bueno, ¿y qué cambia? Pues él hacía un estudio riguroso de la realidad. No era yo más riguroso que él. O sea, es mentira que él no tuviera razón porque no utilizara la estadística bien, ni porque los medios que hubiera aplicado no fueran adecuados. El problema es que él miraba el mundo desde otra manera. Y esa es la diferencia. No es una diferencia cuantitativa, no es una diferencia de forma o de método, es una diferencia de lugar que ocupamos. Decía Ellacuría que la opción por los pobres es ocupar el lugar que da verdad. Ocupar el lugar que da verdad desde el Evangelio. Y ese es el lugar que nosotros tenemos que ocupar. Y esto es algo que la Iglesia Servidora de los Pobres, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Misericordia Vulto, es claro. El lugar de comprensión del mundo para los cristianos es el lugar de comprensión desde los últimos, desde los que no cuentan, desde los descartados, desde los que están detrás de la valla. Ese es el lugar del Evangelio. Desde ahí leyó el mundo el Dios de Jesucristo. Desde ahí lee el mundo. Y desde ahí tenemos que leerlo nosotros. Y aquí está claro que no hay propiedad conmutativa. El orden de los factores altera el producto. Leer el mundo desde los pobres y acercarse a los pobres es totalmente distinto que leer el mundo de los ricos para acercarse a los pobres. Y utiliza la palabra rico y pobre, con conciencia, intentando no hacer demagogia, pero con conciencia de lo que digo, de lo que quiero expresar. Porque lo que no hemos encontrado y no encontramos hoy en el mundo, hacía alusión al objetivo de desarrollo sostenible, Alfonso, es que una de las problemáticas fundamentales del mundo en la actualidad es esa disociación entre los que tienen y entre los que no tienen. Por eso un objetivo, el 10º me parece que es la lucha contra la desigualdad. No solo el primero, que es la lucha contra la pobreza, sino que es que más a lo hondo es la lucha contra la desigualdad. Si hacemos serie econométrica de aquí al año 2070, me parece que era, vemos como el 70% de los bienes de la tierra estará aproximadamente en el 1% de la población del planeta. O sea, el 1% va a ocupar el 70%. Si podemos hablar con propiedad de ricos y pobres, y de una pobreza cada vez más amplia, más estructural y más fragilizada. Bueno, pues ahí hay otro elemento. No solo es un corazón que ve desde la experiencia de contaminación, sino que es un corazón que ve desde la experiencia de una opción. La opción desde los últimos, la opción desde los más pobres. Esta mañana a los sacerdotes le contaba una experiencia que tuve con un equipo que trabaja en la Amazonía, en Brasil, en la frontera también con Bolivia, en la frontera con Colombia, que es un equipo que llaman itinerante. Ese equipo itinerante va fundamentalmente en barcas por los ríos, los distintos ríos amazónicos, llegando a poblados indígenas. Y entonces ellos tienen una triple pregunta para ver si realmente están leyendo el mundo desde los últimos. Y es,
¿estamos trabajando con los que nadie quiere trabajar? ¿Estamos trabajando donde nadie quiere trabajar? ¿Estamos trabajando como nadie quiere trabajar? Ese es nuestro sitio. Y permitirme ahora una provocación, ¿vale? Y ponerle ese paréntesis, permitirme la provocación. Ahora, en los medios de comunicación continuamente tenemos que España va a acoger a 15.000 refugiados sirios y que hay una ola de solidaridad hacia la acogida a los refugiados sirios, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer como Iglesia? Evidentemente, poner todos nuestros medios a esas personas que lo están pasando mal, pero algo más importante, algo esencial en estos momentos, que es mirar a todos aquellos que el mundo no está mirando. Porque es verdad que van a venir 15.000 refugiados sirios, pero también es verdad que viven 300.000 inmigrantes sin documentación entre nosotros en España. Y a eso no han salido las diócesis ofreciendo seminarios, ofreciendo parroquias, ofreciendo pisos. Es más, se les sigue considerando a alguien aparte, delincuentes, que vienen ilegales, producto de las mafias. Hace unos días me decía un chico del Congo que rezaba a Dios para ser sirio, porque como congoleño no existía, como sirio tendría un camino. Miremos a los últimos. Es verdad que no vamos a salir en la foto, que no vamos a salir en la foto si nos vamos con los últimos. Pero el Evangelio nos dice, allí donde nadie quiere estar, allí con quien nadie quiere estar y allí como nadie quiere estar. Opción preferencial por los últimos, opción preferencial por los pobres, que no una opción de la teología de la liberación, no lo es. Es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Y acabo de citar a San Juan Pablo II, poco sospechoso de teólogo de la liberación. ¿Por qué? Porque es nuclear al mensaje. ¿Qué tercer elemento importante y que surge en estos momentos como clave? Bueno, pues algo que también Benedicto XVI y Francisco y Juan es, mirad, es verdad, la experiencia es clave, contaminemos no. En segundo lugar, es clave desde dónde miremos al mundo, es clave. Pero en tercer lugar, ejerzamos una caridad inteligente. Es decir, tenemos que utilizar los instrumentos que el mundo nos da. Ahora, en la exposición arriba, veía una frase de San Juan XXIII en la asamblea de los años 60 Cáritas Internacionales. Y decía algo así, cito de memoria, algo así como: vosotros en Cáritas sois la primera respuesta profesional a los sufrimientos de este mundo. Hablamos de los años 60, cuando estamos cambiando de un modelo muy asistencialista a un modelo pues más promocional. Bueno, eso en estos momentos es clave. Es clave que utilicemos esos instrumentos sociológicos, que utilicemos la psicología, que utilicemos el trabajo social, que utilicemos es decir, que utilicemos los saberes de este mundo desde su autonomía, desde su legítima autonomía, para trabajar con las personas. Le voy a decir esto de una forma mucho más sencilla, porque esto de la interdisciplinaridad y eso está muy bien, pero yo voy a decir de forma más sencilla. Solo con amor no basta. Sin amor no hacemos nada, pero solo con amor no basta. Lo que estoy diciendo es muy gordo, Lo que estoy diciendo es muy gordo. Solo con amor no basta. Sino que tenemos que tener esas mediaciones que nos ayuden. Y es más, muchas veces, desde ese supuesto solo amor, podemos incluso hacer daño a la gente. Podemos no ayudar a que la gente se promocione y se desarrolle. Y por eso los obispos en el documento dicen, vamos a ver,
que lo que pretendemos es un cambio estructural, no simplemente una atención paliativa o una atención asistencial. Esto lo dijo, como dicen los alemanes las cosas, Benedicto XVI. Necesitamos una caridad llena de inteligencia y una inteligencia llena de caridad. Pero ambas cosas. Y por eso es tan importante esas mediaciones que nos tenemos que dar en los proyectos, esas mediaciones desde la formación. Yo he trabajado toda mi vida, y de hecho de lo poco que sé es de intervención con drogodependientes. Y esto se veía muy claro en las madres y las abuelas que estaban dando la vida por esos chicos y esas chicas enganchados en la droga. Pero muchas veces solo desde el amor hacían más daño que bien. Cuántas noches dadas, cuánta vida, cuánto, todo. O sea, son auténticas santas. Y digo santas porque fundamentalmente eran abuelas y madres. Los padres no solían estar. Pero sin embargo, desde el solo amor muchas veces pues no ayudaban. Yo recuerdo una abuela, una mañana después de que su nieto muriera de una sobredosis, porque ella le había dado 50 euros al nieto, y se lo había dado desde el absoluto amor, desde el absoluto cariño, desde la absoluta entrega, desde lo que incluso no tenía. Pero a veces solo desde el amor, si no metemos esa caridad inteligente, pues tenemos una caridad que puede llegar estructuralmente a no hacer el bien. Y fijaros que lo que he empezado diciendo es que sin amor no hay camino posible, O sea, sin amor, todos a la calle. Pero solo desde ahí tampoco tenemos esa posibilidad. ¿Y cuál es el último elemento de este corazón que ve? Pues mirar, algo que yo diría que nos urge en nuestro momento y en nuestro mundo. Es que ese corazón que ve se tiene que alimentar, tiene que beber, tiene que nutrirse de esa profunda espiritualidad que nos sustenta. Hoy más que nunca, las personas que estamos en la actividad social y caritativa necesitamos una hondura y una profundidad espiritual inmensa. Vivimos en un mundo donde yo lo he definido a veces como una centrifugadora. ¿Habéis visto? Claro, habéis visto, ¿no? Igual si alguien no lo ha visto, que no lo diga, porque quedará fatal. Habéis visto cuando la lavadora centrifuga, ¿no? ¿Qué pasa cuando centrifuga? Que va muy rápido el tambor y que toda la ropa se pega, ¿verdad? Se pega a los lados y el centro queda vacío, ¿verdad? Y va muy rápido y dice, joder, ¿cómo corre? Y el centro vacío. Esa es nuestra sociedad. Tenemos el fondo vacío, pero corremos de una forma tremenda. Y toda la ropa se pega a la superficie, y toda nuestra vida se pega a la superficie, y consumimos, y nos cuidamos, y nos miramos a nosotros mismos, y tenemos miedo, pero pegado a la superficie, y cuando miramos a lo hondo decimos, me cago en Dios, qué vacío estoy. Y cuando uno está vacío, lo que da es aire. Y por eso es tan importante ir al fondo y a lo hondo de nuestra vida, a nutrirnos y a beber de nuestro pozo. Contemplativos en la acción, decía San Ignacio de Loyola. No podemos contaminarnos desde esta opción preferencial por los pobres, desde una caridad inteligente, si no tenemos esa finura espiritual que nos hace ver el mundo de otra manera. Porque los cristianos decimos que en la cruz está la resurrección, ¿verdad? Pues para ver en la cruz la resurrección ya hay que tener hondura, ya hay que tener experiencia de Dios. Yo recuerdo en Haití,
cuando fuimos en una visita después del terremoto, estuvimos viendo en Yazmel un pueblo, una ciudad que había quedado prácticamente destruida. Y estábamos con una comunidad parroquial, pues que estaba formando parte de esa reconstrucción que estábamos haciendo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo me asomaba era como una loma y yo veía escombros, solo veía escombros. Y recuerdo un haitiano de la comunidad, un chico negro muy chiquitito, allí eran todos muy grandes, pero este era chiquitito, me tocó el chiquitito. Digo que era una cosa curiosa porque son todos grandes, fuertotes, y entonces me explicaba, digo, mira, allí está la parroquia, allí está la escuela, y yo solo veía escombros. Yo decía, pero que allí estaba, ¿no? Dice, no, allí está. Y yo lo miraba y dice, aquí hay algo que falla, no sé si es el lenguaje que no nos estamos entendiendo, porque allí hablan criol, que es una especie de francés, pero con un deje autóctono. Dice, no, allí está. Y cuando yo lo miraba con cara de... Él era consciente que yo estaba diciendo, me está tomando por loco. Y me decía, es que los que creemos en Jesucristo vivimos en la esperanza. Claro, cuando la centrifugadora es más lenta y la ropa va yendo al centro, el centro se nos va llenando y tenemos esa capacidad de estirar lo humano hasta la esperanza. De donde no hay, que hay. El año pasado vino, yo creo que alguno de vosotros igual estuvisteis por allí, una chica del Congo que está haciendo un proyecto o participa en un proyecto con nosotros que estamos potenciando de Cáritas Española, que es un proyecto tremendamente sencillo de llevar a cabo. Es tener un teléfono móvil, pero con capacidad de conexión satélite, es decir, que tiene una conexión rápido y normalmente no se corta porque las antenas por la guerra lo hayan tirado. Este teléfono lo tienen escondido en sus casas y lo que hacen es, cuando hay alguna violación de los derechos humanos, pues avisan a las oficinas que están encargadas de dar noticia de eso. Hablamos violación de los derechos humanos, no es que le corten el agua, Violación de los derechos humanos es que de pronto llega la guerrilla y matan a la mitad del pueblo, violan a las mujeres, se llevan a los niños, es decir, pues cuestiones. Y recuerdo que hablando con ella y hablando de este sentido espiritual de la vida, me decía, tú es que fue una conversación de las conversaciones más profundas y más bonitas que he tenido en mi vida y también más duras, ¿no? Y me decía, si es que tú no puedes ver la profundidad de la vida, vosotros no podéis ver la profundidad de la vida. Y decía, hombre, ¿pero por qué? Dice, porque nunca la habéis arriesgado. Nunca la habéis arriesgado. Yo hoy estoy aquí, pero dentro de una semana igual me han matado. Y entonces la lavadora es distinta. La lavadora corre menos. Pues fijaros qué proyecto más fácil, tener un teléfono, Pero sin embargo el centro está lleno de ropa. Pero no de cualquier ropa, Ahí ya no están los calcetines, los calzoncillos, no. Ahí está la ropa buena, La ropa de boda, la ropa de calidad. Ahí está la seda. Pues yo creo que esto es básico en estos momentos. Hay un deber de caridad que es hacer esa experiencia de Dios en un mundo que a lo que nos lanza es a estar dando vueltas en la superficie. Muy rápidas, Muy rápidas. Con mucha ropa. Hace unos años visitaba un arciprestazgo y me decían los voluntarios de una Cáritas parroquial, nosotros hemos repartido 3.000 kilos de comida más que la parroquia de al lado. O sea, nuestra centrifugadora va más rápido, ¿no? O sea, ahora que viene el jefe vamos a decirle quiénes son los mejores. No, eso no. ¿Con qué fondo? ¿Con qué fondo que permitimos trabajar con gente durante años y que vemos que seguimos ahí? Y que muchas veces cuando vamos que la cosa va bien, de pronto ¡pum!, va todo para abajo y empezamos otra vez de nuevo. Y empezamos otra vez ese acompañamiento paciente, que sabe ver.
en un mundo desnortado, en un mundo donde se potencia lo superficial, en un mundo donde tenemos un vacío de sentido muy importante. En ese mundo, dotar de profundidad al alma, ir al alma profunda de lo humano, a esa hondura, a ese vivirse y desvivirse desde dentro, a ese vivo ya sin vivir en mí, estamos en año teresiano, en ese hondón del alma que decía Santa Teresa también. ¿Y dónde está ese hondón? En esa contaminación inteligente que nos hace pararnos a contemplar desde la acción. A esa caridad que no es simplemente un dar, sino una caridad que es un darse. Porque el ejercicio de la caridad no es dar. El ejercicio de la caridad es un darse. ¿Y qué pasa cuando uno se da? Pues que se puede estrellar, que le pueden doler las cosas, que se le puede trastocar el mundo, que puede sentir miedo, que se puede preguntar ¿para qué narices estoy aquí? Si al final parece que no hago nada, si seguimos igual que antes. Pero mira tú, la señora María si lleva 20 años viniendo por aquí y sigue por aquí. Y mira este chico, pero si joder, viene por aquí y después me lo encuentro por la tarde borracho. Tantas historias que van sonando en ese interior que nos duele y en ese interior que nos conmueve. Ese interior que nos duele y nos conmueve. Bueno, a eso nos están llamando el momento, ese kairos que estamos viviendo en la Iglesia en estos momentos. Ese kairos que nos llama a la conversión personal e institución a los pobres, y a esa conversión que sabemos que es una conversión desde lo hondo y desde el espíritu, o no será conversión. Por eso el Papa puede decir con tanto anhelo y con tanto deseo: cuánto quiero una iglesia pobre y para los pobres. Pobre y para los pobres. Y ese es el momento al cual estamos todos llamados. Y fijaros, qué kairos más importante, ¿no? 50 años para reflexionarnos y decir cómo desde Cáritas hacemos una iglesia más cercana a los pobres y una iglesia más pobre. ¿Y por qué? Pues mirad, porque yo creo que desde ahí tenemos, desde esa iglesia pobre y para los pobres, elementos que son sustanciales a la iglesia hoy en día. El primero es, tenemos un inmenso potencial evangelizador. Sí, la misión de la caridad es evangelizar, porque la misión de la iglesia es evangelizar. Y nosotros como iglesia, nuestro primer cometido es evangelizar. Yo os invito a que una vez que hayáis releído el documento, que releáis Evangelii Nuntiandi, porque ahí está también nuestra esencia. Evangelii Gaudium el Evangelii Gaudium del Papa Francisco es una síntesis creativa de Evangelii Nuntiandi, de Aparecida y de la experiencia del propio Papa en un contexto de exclusión y de pobreza. Lo metéis en una coctelera y sale Evangelii Gaudium. Bueno, pues tenemos un tremendo potencial evangelizador. Decía ya Pablo VI que la iglesia de aquel momento era una iglesia que necesitaba más testigos que teólogos, que lo que evangelizaba a las personas era el testimonio de la gente entregado y comprometido. Bueno, pues yo digo, hoy más que cuando Pablo VI lo decía. Si hoy es creíble la iglesia por algo, si hoy es creíble el mensaje del Evangelio por algo, es porque estáis vosotros diciendo que es creíble, que es posible y que sois testigos de ello. Y tenemos que aprovechar esa fuerza evangelizadora de la caridad, sin confundir evangelización con proselitismo. No se trata de darle con la Biblia en la cabeza a las personas. No se trata simplemente y de manera
silenciosa a veces y otra de manera sonora, por qué estamos y por qué hacemos lo que tenemos. Creo que en un mundo en el que vivimos con una profunda crisis antropológica, tenemos un potencial antropológico muy grande. Dicen los expertos, y lo decía de una manera muy, muy bonita también Benedicto XVI, que la cuestión social hoy es la cuestión antropológica. Esto es muy interesante, el hacer un pequeño análisis de la doctrina social de la Iglesia, que empieza con la Rerum Novarum. La cuestión social era la cuestión obrera. Con Juan XXIII de Pablo VI, la cuestión social es la cuestión de la mundialización de la pobreza. Mater Magista, Procurarum Progressio. Juan Pablo II bebe de los dos matrices, y su tema es Centésimo Annus, el tema de la economía, del trabajo, solicitud rey social y mundialización de la pobreza. Llega Benedicto XVI y dice: la cuestión social hoy, la cuestión antropológica, lo que se está dibujando es lo humano de la humanidad. No hay límites a la deshumanización. Claro que ahora las teorías filosóficas más modernas son las que llaman el transhumanismo, más allá de lo humano. Ahí hay una cuestión profunda que albergar. Y viene el Papa Francisco y dice: cuidado, que esa cuestión antropológica tenemos que verla desde el cuidado de la creación. Ya no valen los antropocentrismos ni los biocentrismos, sino que tenemos que vivirnos desde ese cuidado del todos somos criaturas, cada uno con su dignidad. Bueno, pues desde ahí tenemos un profundo potencial antropológico. Dicen los antropólogos franceses que la sociedad actual es una sociedad que no genera lugares antropológicos. Hay un libro muy bonito de Maraullé que se llama Los no lugares. ¿Qué son los no lugares? Los no lugares son lugares que no generan nombre, que no generan identidad, que no generan sentido. A mí me toca últimamente viajar mucho. Me paso la vida en los aeropuertos. Bueno, el año pasado estuve en 30 países distintos, es decir, al menos en 30 aeropuertos distintos, muchas veces más de uno. Bueno, todos los aeropuertos son más grandes, más pequeños, más antiguos, más fríos, más calientes, pero ninguno genera identidad. Somos gente de paso, de tránsito. Lo hay jóvenes, viejos, ricos, pobres, de tránsito. Y sin embargo la caridad llama a una caridad que centre en el encuentro con las personas. Es decir, no solo tenemos ese potencial evangelizador, sino también ese potencial antropológico. Y ese potencial antropológico nos permite, en último lugar, el potencial de generar comunidad. En un mundo individualista, en un mundo del sálvese quien pueda, en un mundo del descarte, el potencial más grande de generar un mundo distinto es la capacidad que tengamos de generar comunidad. Si generamos comunidad, estamos construyendo un mundo distinto. Si no generamos comunidad, estamos generando el mismo mundo. Pues desde ese elemento nuclear de una caridad que es esencial a la vida de la Iglesia, desde esa capacidad, ese corazón que ve, pero que ve de una manera distinta y que nos permite tener ese potencial evangelizador profundo, desde la capacidad de hacer antropología con las personas y de, cómo no, de generar comunidad, es el llamado que después de 50 años aquí en la Cáritas Mondoñedo nos sigue pidiendo. Y nos sigue pidiendo el mundo y nos sigue pidiendo la Iglesia. Y de una manera esencial, sin perder el lugar. ¿Y cuál es el lugar que tenemos como Iglesia? Pues el que siempre ha tenido la Iglesia. A los pies de la cruz, con los ojos fijos en Jesús, abrazando a todos los crucificados de la tierra. Esa es la caridad que brota del Evangelio. Muchas gracias. Algún tiempo, breve siempre, pero existe. Un tiempo para hacer una pregunta, un comentario.
¿Alguna persona que quiera profundizar un poco más? Últimamente en el esfuerzo, en el camino que tiene un cristiano, me está ocurriendo que al tener diferencias con ciertos sectores de gente no creyente o gente apartada de la iglesia, que entrar un poco en conflicto sin llegar quizás al poner un poco por valor encima de la mesa la iglesia, yo supongo que igual está pasando también a la gente que hay aquí. Ponemos un poco encima, pero si la iglesia, más en momentos de crisis, está pasando esto, está ayudando aquí, está ayudando allá, está ayudando con Cáritas, me están repetidamente poniendo la carta encima de la mesa de que es que Cáritas no es de la iglesia. Entonces, quería un poco formalizar sobre la respuesta, un poco, pero me está pasando ya más de una y dos veces. Bueno, yo te daría una respuesta a distintos niveles. La primera es a nivel, digamos, de esencia. Y Cáritas no es que sea una organización de la Iglesia, sino que Cáritas es la misma Iglesia en su dinamismo caritativo. Y lo es esencialmente. O sea, no es ni siquiera una organización de la Iglesia, como puede haber otras organizaciones de inspiración católica, sino que es esencialmente una organización o un dinamismo de la misma Iglesia. Fíjate, a nivel organizativo, todos los cargos de Cáritas son cargos nombrados por los obispos, a nivel de Cáritas española. Y a nivel de Cáritas diocesana, el presidente de todas las Cáritas diocesanas es el obispo. O sea, esencialmente es Iglesia, no solo en su dinamismo más filosófico, teológico, sino también en su dinamismo organizativo. Pero es que también en su dinamismo práctico es Iglesia en estado puro. Yo todo lo que he dicho hoy aquí es doctrina de la Iglesia, no es doctrina de Seba. Yo le he podido poner mi matiz, le he podido meter el calor andaluz, le he podido meter la experiencia propia, pero es doctrina de la Iglesia. ¿Dónde surge esa pregunta? Bueno, pues surge básicamente de algo que tenemos que plantearnos los cristianos, que es que damos distintas imágenes de Iglesia. Y eso tenemos que plantearnos en serio. Por eso, cuando yo hablo de este documento de la Iglesia servidora de los pobres, me parece muy importante que sepamos que no es un documento para Cáritas, es un documento para la Iglesia. Es toda la Iglesia la que tiene que ser servidora de los pobres, toda la Iglesia. Pero es verdad que hemos vivido tiempos de Iglesia donde lo social no ha sido una prioridad de nuestras iglesias. Y eso ha hecho disociar mucho ese elemento. Y en segundo lugar, también tenemos que hacer autocrítica desde Cáritas, y seguramente hemos tenido a veces una actitud de prepotencia y de no trabajar y sentirnos la comunión eclesial, ¿no? Seguramente ha habido años donde la frase esa que he repetido varias veces de somos los mejores y nos caracteriza la humildad nos ha hecho mucho daño como institución, ¿no? Pero nadie, ni por contenido, ni organizativamente, ni por esencia, puede decir que Cáritas no es la Iglesia. Es la Iglesia en su dinamismo caritativo. Eso sí, pues cuando uno está en los bordes de lo social, es verdad que a veces tiene discursos que pueden ser más valientes, que pueden ser más avanzados o que incluso pueden ser contradictorios. Pero voy a ser provocador. ¿El Papa es Iglesia? Sí, ¿no? Bueno, nadie lo dudaría, ¿no? Bueno, pues yo diría que el Evangelii Gaudium, antes de publicarse, no lo hubieran firmado la mayoría de cristianos. Por un discurso que va muy allá, por un discurso que es muy novedoso, por un discurso que es muy rupturista, por un discurso que nos implica y nos complica la vida. Hubiéramos dicho, bueno, pero eso no es Iglesia, eso es, bueno, son los de lo social. Ahora tenemos una tarea muy importante dentro de la Iglesia, que es cómo toda la Iglesia convertirse en una Iglesia servidora de los pobres. El cardenal Tucson es el presidente de Justicia y Paz, del Dicasterio de Justicia y Paz, es un ganés, un africano que es muy gracioso. Y cuando lo nombraron cardenal, al poco tiempo de ir a Roma, nos dijo una cosa a los de Cáritas. Dicen, mirad, la misión fundamental que tenéis en Cáritas es convertir a la misma Iglesia. Digo, ¿cómo? Dice, sí, tenéis una misión fundamental
dentro de la Iglesia, es que toda la Iglesia se convierta al servicio a los pobres. Y esa misión es la que tenéis que tener en Cáritas. Porque si no, la percepción que tenemos a veces es de que hay dos iglesias, una iglesia más social y una iglesia más sacramental litúrgica. Y tenemos que entre todos generar esos puentes para que toda la iglesia sea servidora de los pobres. Y yo creo que esa imagen de dos iglesias, no diría que Cáritas no sea iglesia, yo creo que la imagen muchas veces es como de una iglesia paralela, por decirlo de alguna manera, pues dar esa imagen de que es una sola iglesia. Y tenemos que hacer esfuerzos desde Cáritas y evidentemente tenemos que convocar y provocar a que sea toda la iglesia la que se convierta al servicio a los pobres. De todas formas, en estos 7 años, 8 últimos años, no porque yo sea secretario general, digo que yo sí que creo que esa ruptura ha sido bastante menor. Y ya son casi todos los medios de comunicación, por ejemplo, tienen bastante claro que Cáritas es la Iglesia. Lo dicen a su manera, a veces lo ocultan porque no les interesa, pero lo tienen bastante claro. Yo hablo sin el microserio. Pero primero felicitarlo. Voy a recordar esta charla durante muchísimo tiempo, porque coincido tanto en todo lo que ha dicho, y sobre todo en esa parte del abrazo y de la cercanía, y en esa otra parte de hacer justicia. No damos, a veces tenemos esa sensación, vamos a Cáritas, qué buenos somos que vamos a dar un tiempo, venimos para casa hechos polvo y todas esas cosas. No es verdad. Nosotros estamos en Cáritas porque vamos a aprender. Aprendemos todo. Nosotros estamos en un taller de promoción de etnia gitana. Y cuando viene una persona, hoy acabamos de invitar a una chica que nos hace falta alguien para dar clase, le decimos, no vas a enseñar, vamos todos a aprender. Yo creo que esa es la actitud, yo lo tengo clarísimo, esa es la actitud. Y cuando sales de allí, aunque salgas muy triste, porque no puedes solucionarlo todo, sales convencido que has puesto tu grano de arena, porque esas personas se tienen que promocionar y de nosotros depende que se haga justicia. Y a veces ejercemos más de jueces que de caritativos, a veces más de jueces. Pretendemos que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y no apretamos esa mano y decimos, bueno, lo que has hecho no era ahora el momento, no tenías que haberlo hecho, pero yo te comprendo. Porque eso lo hacemos con los hijos. ¿Y por qué no con esa persona que a veces lo único que necesita es que la aprietes la mano? Yo creo que ahora vamos a tener una oportunidad a partir de diciembre muy importante de trabajar esto, ¿no? Vamos a tener el año jubilar de la misericordia, que en definitiva es esto, ¿no? Ese abrazo continuo a pesar de los caminos que tome la persona, ¿no? Y como, bueno, pues es parte del lema, ¿no? de este Papa, ¿no? El misericordiar, que dicen en un castellano inventado, en un neologismo, ¿no? Como la actitud pastoral fundamental, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Permitidme que os cuente una pequeña anécdota. Supongo que ya muchos lo habéis escuchado, pero a mí me impresionó de la capacidad que tiene el abrazo, ¿no? Hace unos años, bueno, hace bastantes años, estuvimos trabajando en Cáritas Madrid con un chico marroquí que entró en patera por Algeciras. Y estuvimos, bueno, haciendo cursos de pastelero, le buscamos viviendas, es decir, estuvimos trabajando mucho tiempo, pusimos mucho esfuerzo, mucho dinero porque el chico saliera adelante, ¿no? Hace unos años ya, bueno, pues ese chico había montado una panadería, yo no lo sabía, pero entré un día a una panadería y veo que era la panadería de este chico, ¿no? Bueno, pues me dio mucha alegría, y dice, joder, qué bien, ¿no? O sea, el trabajo sirve para algo, ¿no? Y cuando hablé con él digo, pero vamos a ver, ¿a ti qué es lo que más te valió? Dice, a mí, pues mira, cuando yo iba de Algeciras para Madrid, crucé por Extremadura y en un pueblo que no se acordaba ni siquiera el nombre, dice, paré en un pueblo y hubo un cura que me invitó a comer, me permitió que me duchara en su baño
y cuando me fui me dio un abrazo y me dijo vete en paz. Dice, yo ese día supe que iba a salir adelante. Pero fijaros, me invitó a comer, no me dio de comer, me invitó a comer, me permitió que me duchara en su baño, en su baño, y me dio un abrazo y me dijo vete en paz. Dice, yo ese día supe que iba a salir adelante. Digo, joder, yo aquí gastándonos dinero en curso y resulta que con un abrazo lo hubiera arreglado. Marroquí, musulmán, sin papeles, recién llegado en patera. Vente a mi casa, comemos, invitar a la mesa, lo más íntimo que tenemos, dúchate, no hay miedo a la contaminación, dúchate y vete en paz. No espero nada a cambio, vete en paz. Ahí ocurre el milagro de la misericordia. Ahora también os digo, después falta la parte de la caridad inteligente. Quisiera un curso de pastelero, pues entonces no sabía hacer pan. También fue importante. Daros las gracias a todos los aquí presentes, a todos los que han estado anteriormente en la iglesia de San Julián participando en la Eucaristía de los 50 años, y también, Sebas, gracias por ayudarnos, gracias por estar presente. Antonio, siempre contamos contigo, por lo tanto, hoy también. Y así con todos los compañeros, la gente que trabaja en Cáritas, la gente que da clases en Cáritas, nos están acompañando todos. Yo creo que lo bonito es acompañarnos, es la gente que viene al centro de día, hay mucha gente por aquí, los de Cáritas parroquiales. A todos gracias porque todos hacemos Cáritas, todos somos una, unos han sido antes que nosotros, otros estamos ahora y detrás vendrán otros. Y yo creo que es lo más bonito que hemos podido hacer hoy, es celebrar los 50 años. Si nos perdonáis, si nos permitís que os robemos un poco más de tiempo, este acto empezaba con el vídeo de imágenes que veíais, pero tuvimos un problema técnico. Como los compañeros se esforzaron un montón en que saliera bien, y además es muy emotivo porque muchos de los que estamos aquí o hemos vivido o conocemos a las personas que estuvieron ahí, si nos permitís el abuso, os lo vamos a poner ahora. ...50 años es una edad adulta, y Cáritas Diocesana, con sus Cáritas parroquiales, tenemos una edad adulta, incluso cuando no tenemos el presidente ordinario, que es el pastor. Seguimos trabajando, ánimo y muchas gracias.